En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar todos los domingos, si Dios mediante. Ya sabéis que no soy muy fiable, a explicar el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy os voy a hablar de cómo fueron estos principios, por qué se elabora este catecismo y de dónde viene, de la raíz de todo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar formados. El catecismo de la Iglesia Católica deriva de una constitución apostólica que se llama Fides Depositum, el depósito de la fe, de Juan Pablo II. Juan Pablo II promulga esta constitución para recordarnos, está hablando de cómo tenemos la misión que el Señor nos encargó de transmitir la fe, de ser testigos, de transmitirla y conservarla. Conservar el depósito de la fe que tiene la Iglesia, ese depósito tan rico. Pero claro, para transmitir y para conservar tenemos que conocer nuestra fe, porque no es solo sí, yo creo en Dios, yo creo en la Virgen, yo soy católico, pero en un momento dado, cuando nos vienen con preguntas, con problemas de por qué crees esto, por qué esto es así, tenemos respuesta. Estamos formados para responder, para hacer las cosas, para saber. O nos pueden crear dudas, nos pueden crear. De ahí viene el que quiera llevaros esta formación, ¿no? A través de estos vídeos, para que en todo momento podamos conservar el depósito de la fe de la Iglesia. ¿Por qué? Porque este depósito, esta fe que tenemos que conservar, que tenemos que es el gran tesoro de la Iglesia, pues hay dos formas en que se pueden desvirtuar, ¿no? Una es deformarla. ¿Cómo deformamos la fe? ¿Cómo deformamos ese depósito? Haciendo interpretaciones propias de ese depósito. La mejor manera es, formarnos muy bien para que esto no ocurra. Y para que si alguien, bien fuera de la Iglesia o dentro de la Iglesia, nos viene con ideas deformadas de este depósito de la fe, tengamos respuesta y sepamos, estemos bien anclados y con una buena base, siendo un buen pilar. Entonces vamos a cimentar con estas charlas nuestra fe y el depósito de la fe de la Iglesia. Es lo que voy a intentar por lo menos transmitiros y enseñaros. La otra forma, enterrarla. Y no podemos, tenemos que ser luz del mundo, no podemos enterrar el depósito. Tenemos que hablar claro, decir las cosas con muchísimo cariño, con muchísima caridad, pero hablar claro, no dejarnos avasallar. No es cuestión de pelearnos, pero sí de saber dialogar, sí de tener base, sí de poder dar respuesta. Todo esto es lo que nos habla Juan Pablo II en esta Constitución, y entonces, y también uno de los temas que habla es de que, claro, el problema muchas veces cuando hacemos apostolado, en general, porque aquí el Papa se dirige más lo que es
a nuestros pastores, pero también, por supuesto, a todos los fieles, porque todos tenemos obligación de hacer apostolado. Y muchas veces estamos obligados pues a mostrar a Cristo, no a predicarlo a Él, no a nosotros, no nuestras ideas, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino hablar basados siempre en el magisterio de la Iglesia, basados en el depósito de la fe. Porque si no se podemos desvirtuar. Tened en cuenta que claro, el catecismo viene después del Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano II pues precisamente se convoca para hacer patente pues esta misión apostólica y pastoral de la Iglesia. Es una de las funciones más importantes en el Concilio Vaticano II, y Dios mediante el día que acabemos y si no, pues si yo puedo, pues sería interesante que estudiaras el Concilio Vaticano II, porque también es el gran desconocido del Concilio Vaticano II. Ha sido muy criticado, muy mal interpretado por los propios pastores muchas veces, y entonces pues conveniente, ¿no? También lo que yo siempre os hablo, ¿no? De estar formado. Y una base era pues eso, conservar, por supuesto, y explicar mejor el depósito. Ahora, ese fue en el Concilio Vaticano II uno de las funciones principales. Normalmente la mayoría, o sea, los concilios anteriores de la Iglesia se habían convocado más para responder a errores, a herejías. Cuando surgía una herejía, se convocaba un concilio donde el Papa, en unión con todos los obispos, cardenales, teólogos, tal, estudiaban ese error, lo rebatían y daban la respuesta. El Concilio Vaticano II, no. El Concilio Vaticano II lo convoca Juan XXIII, pues para mostrar la fuerza, la belleza de la fe, y fue más un concilio dogmático, un concilio para aclarar, para asentar los dogmas de nuestra fe. Salieron muchísimos documentos del Concilio Vaticano II, como la Lumen Gentium, que exposiciones doctrinales, pastorales, directrices, o sea, es una maravilla. El problema que el Concilio Vaticano II se clausura en 1965. El catecismo que se estaba usando hasta entonces era de 450 años antes, o sea, era el del Papa San Pío V, el Concilio de Trento. Y en el momento en que se termina el Concilio Vaticano II, se deja de usar el catecismo de San Pío V. Se crea como un vacío ahí, porque después del concilio, en teoría, se tenía ya que haber empezado a estudiar pues un catecismo, se crea un vacío ahí,
Y, mm, y hay son los momentos que, de un poco de dispersión, en que no había una unión catequética cuando se daban las clases, no había porque se creó ese vacío, por un lado. Después también tener en cuenta que si en el 65 se clausura el Concilio Vaticano II, inmediatamente después viene el mayo del 68, con todo lo que conllevó. Sabéis que hubo pues una evolución cultural a nivel laico, o sea, a nivel de todo el mundo, en toda Europa, en todo Estados Unidos, de libertad, de falta de valores, de no obedecer. O sea, hubo, y eso también influyó muchísimo, porque realmente no se siguieron las directrices del Concilio Vaticano II. Es pero que la época que pasamos de más en aquel momento, salvo unos años que se pasaron de mucha dispersión, de que no se tenían ideas claras, muchas veces no sabías bien, este sacerdote te decía una cosa, el otro te decía otra, esta monja. No, los pastores, o sea, hubo un momento, pero no todo era culpa, porque la culpa se le echó al Concilio Vaticano II y ni mucho menos. El error quizá del Concilio Vaticano II a posteriori, no en el concilio, porque el concilio es una maravilla, pero no se estudió bien. En aquel momento los laicos no estudiábamos las encíclicas, nos las daban, nos las explicaban. Cuando nos las explicaban, en un momento dan una homilía al sacerdote y punto, no estudiábamos como ahora, ¿eh? No nos implicábamos tanto en esa pastoral, no nos implicábamos tanto. Pero realmente lo que también influyó muchísimo fue pues esa evolución, como estaba en aquel momento la sociedad. Porque educativamente, o sea, esa idea de libertad, de hacer lo que me dé la gana, de tal, influyó muchísimo. O sea que no todo, y fue muy injusto como en un momento dado se criticó el Concilio Vaticano II. Bueno, pues a raíz de aquí, ¿qué pasa? Que en 1985, 20 años después de la clausura del Concilio Vaticano II, se convoca un sínodo. Y en este sínodo es donde se ve que todas estas enseñanzas que hay que volver, o sea, hay que hacer un catecismo. Hay que volver a llenar ese vacío. Hay que hacer un catecismo, hay que elaborar un catecismo y fijaros que en el año, en una conferencia que da el cardenal, entonces cardenal Ratzinger, nuestro Papa Benedicto XVI, en el 83, precisamente ya habló él de esa crisis actual de la catequesis, ¿no? Dado que realmente pues estamos sin una base, ¿no? Y entonces dio este aviso en esta conferencia. El Papa, con el sínodo que hay en el 85, deciden hacer un catecismo y se nombra, como siempre, ¿no? Cuando un sínodo pues se decide tomar unas medidas o dar unos pasos, se nombra una comisión. A esta comisión el que la preside es
el cardenal Ratzinger, lógicamente. Nuestro gran teólogo y espiritualmente tan lleno. Él es el que preside la, la comisión. Son 12 cardenales, están presididos por Ratzinger y empiezan a elaborar el catecismo. Se llegaron a hacer 7 borradores de este catecismo. Ustedes diréis que menuda charla más rollo estoy dando, pero creo que es importante que sepáis las bases, el porqué, que no es que cambie nada, es que se desarrolla. O sea, que el catecismo de San Pío V y el catecismo que ahora se ha hecho, los dogmas, la base no cambia nada. Simplemente que había que aclarar, actualizar, poner a la palabra de hoy, como hablamos hoy, pero el concepto, la base es la misma. No se cambia absolutamente nada. Pero si tenéis, creo que se debe conocer cómo se elaboró, cómo se hizo este catecismo, ¿no? En esta comisión llega a realizar 7 borradores. Estos borradores se mandan a todos los obispos, a los colegios teológicos, a todas las escuelas de teología, a teólogos, que a la vez dan su opinión y se vuelve a ir matizando y elaborando. Y así es como se elabora este catecismo que le llaman el catecismo mayor. ¿Por qué? Porque es el catecismo base, yo le digo, y perdonarme quizá el libro gordo de Petete, el catecismo mayor, que de ahí ya derivan después, para un momento dado, facilitar su lectura, personas que les puede costar más para estudiar y tal, pues el compendio del catecismo, de ahí parte el Yucat, de ahí parten directrices para los catequistas, de ahí parte, pero ese es el documento mayor. Y que Dios mediante, pues podrá, como pasó con el catecismo de San Pío V, pues durar otros 450 años, ¿no? Y muchos papados, porque normalmente en la iglesia, para cuando se elabora un catecismo, ya veis, pues no, es algo muy, muy, muy importante, muy gordo, y que debemos de profundizarlo y estudiarlo. Y aquí pues vamos a ir despacito, poco a poco, domingo a domingo, avanzando en este estudio, ¿no? Es nuestra misión difundirlo. Tened en cuenta que, pues, que también una vez editado el catecismo, después se editan catecismos, vamos a llamarlos menores, ya que a este lo hemos llamado mayor, ¿no? Inculturizando en cada sitio, porque en un momento dado sabéis que hay términos que se entienden de una manera u otra, según, incluso en el mismo, en el habla hispana, pues a lo mejor yo digo una palabra que aquí en España significa una cosa y me la oye un argentino y para él es un taco como un camión de grande, o es una burrada como un camión de grande, porque me ha pasado, ¿no? Y entonces, pues con eso pasa igual. Y entonces ya después, pues los obispos de cada lugar, las conferencias episcopales, se desarrollan los catecismos menores, más pequeños, como es el compendio del catecismo, ¿no? Para que vaya llegando a todos los catecismos infantiles, más pequeñitos, para la enseñanza de los niños y todo eso. Pero la base es el que nosotros vamos a estudiar. Ten en cuenta que este catecismo tiene una riqueza grandísima.
vamos a aprender todos, porque ya la primera, porque me tengo que preparar la charla, la primera soy yo, y aunque en su momento lo leí, y os puedo asegurar que en su momento lo leí, pero no me acuerdo de muchas cosas. Pero tened en cuenta que tiene 3000 citas bíblicas. Tiene miles de citas que me encantaron, miles de citas patológicas. Ustedes sabéis que yo soy una gran enamorada de los santos padres, ¿no? Y tiene miles de citas patológicas. Y poco a poco iremos viendo todo esto. Iremos aprendiendo y iremos asentando lo que nos decían los santos padres. Lo que nos dice, por supuesto, expresiones litúrgicas y, y, y después 1000 citas del Concilio Vaticano II, con lo cual también vamos a oír y a profundizar sobre el Concilio Vaticano II, que es os aseguro que es una maravilla también. Ustedes diréis que todo me gusta y que todo, pero es que cuando lo he leído, cuando lo he estudiado, pues realmente, y después oía por fuera tantas barbaridades, yo siempre me he preguntado, pero pues, bueno, pues ¿por qué no lo leen ellos y se enteran bien? Porque para criticar todo estamos muy prontos. Pero tú te has enterado bien de lo que pone. Tú has estudiado bien. Tú te has molestado siquiera en leerlo aunque sea por encima. Yo ya no te digo de estudiarlo y profundizarlo. Pues por eso doy yo tantísima importancia, y lo sabéis, a que nos ajustemos al magisterio de la Iglesia. Porque de verdad que tenemos tanta riqueza, tanto que estudiar, tanto que ver, que yo creo que en una vida no nos da tiempo a verlo todo, pero es una maravilla porque nos va asentando en nuestra fe, nos va dando firmeza, nos da una confianza, pues somos humanos. Yo creo en la Iglesia, pero aparte tengo muchos fundamentos para creer en la Iglesia, independientemente de los errores humanos que cometemos los que pertenecemos a la Iglesia. De ahí que la formación sea tan importante, porque la Iglesia está formada por hombres. Pero os puedo asegurar que los dogmas, lo que es el patrimonio de la Iglesia, lo que es la tradición, lo que es toda la patrística, todo lo de los doctores de la Iglesia, todos los fundamentos de nuestra fe, eso no cambia. No cambia porque es palabra de Dios, porque es palabra de Cristo, porque está fundada, que es Dios, es la palabra, y eso no cambia. Podrá cambiar el que antes llevamos velo y ahora no vamos a llevar velo. Podrá cambiar, pero el fundamento no cambia. Y es lo importante. Y para eso tenemos que estar formados. Como veis, la riqueza pues de todas las fuentes es grandísima, ¿no? De hecho, nunca, o sea, en la historia de la Iglesia, ya os digo que el anterior fue de San Pío V, hace 450 años o un poco más, porque yo estoy hablando de cuando se hizo este catecismo, o sea que dentro de nada hará unos 500 años de ese, pero nunca en la historia de la Iglesia se ha elaborado un catecismo tan amplio, tan rico, con tantos fundamentos. Y en este es en el que vamos a ver. Yo os hablaba que uno de los problemas también que nos encontramos, que por eso, o sea, por eso viene el que
lo de la formación, ¿no? Y que se creó después del Concilio Vaticano II, pero que hoy día se sigue diciendo y se sigue hablando, y por eso os lo quiero poner, ¿no? En este vacío que os estaba hablando, ¿no? Del catecismo, de la transmisión de contenido, de los errores, de tal, había una dicotomía. Y me vaya a perdonar que algunas veces os voy a decir algunas palabras que por supuesto, perdona, os las voy a explicar, pero que es conveniente saberlas, saber que existen por lo menos, tampoco, ¿eh? Decía el cardenal Ratzinger en aquel momento que había una dicotomía y hoy sigue existiendo y lo oiréis mucho, se ha oído con la teología de la liberación y se sigue oyendo mucho, entre lo que es ortopraxis y ortodoxia. La ortodoxia es cuando queremos ser fiel, repetimos, somos fieles a lo que es la teoría, o sea, el catecismo, estudiar, ve a misa, confiésate, sigue la doctrina. Eso es lo que podemos, eso es lo que es la ortodoxia, ¿no? Ortopraxis es la práctica, la práctica diaria de lo que el Señor nos pidió, de nuestra fe. La ortopraxis se refiere a pues, la obra de misericordia, ayudar al prójimo, a que tienes que estar en la calle, a que tienes que estar al día, a que no podemos, ay, no tanto rezar y después, no, hay que estar activo y hay que estar en la calle. Muchas veces en muchos lugares os vais a encontrar con esta dicotomía, con personas que os van a decir, sí, mucha misa, pero lo que hay que hacer es, o no recé tantos rosarios, pero no son contrapuestos los conceptos. El católico tiene que ser ortodoxo, no ortodoxo de la iglesia ortodoxa. Tiene que tener una ortodoxia, tiene que tener un fundamento y por supuesto, si no rezamos, si no somos, pues, si no vamos conforme a la doctrina, si no vivimos esa doctrina, si no vivimos nuestra fe en nuestro interior y no nos enriquecemos espiritualmente, difícilmente podremos llevar a la práctica en una ortopraxis, o sea, exteriormente, esa fe. Las dos cosas van juntas, pero os lo quiero explicar porque es algo que os vais a encontrar, porque yo me lo he encontrado muchas veces y que y sobre todo en personas no católicas en que, ¿pero de qué sirve? Pues lo que hay es que ayudar y tenéis que dar más. ¿Y por qué en la iglesia, por ejemplo, pues os gastáis en que el cáliz sea tal o que... Para nosotros es el Señor el que está ahí. Entonces necesitamos la formación para saber la adoración al Señor, saber, y por otro lado, pues por supuesto, tenemos también que dar un testimonio en la calle y tenemos que ser misericordiosos, tenemos que vivir las obras de misericordia y tenemos, o sea, no son contrapuestas unas con otras. Pero sí que es verdad que el cardenal Ratzinger en aquella conferencia también era uno de los avisos que daba. Y sabéis qué ocurre. Sabéis qué ocurre, que hay personas que confunden una cosa con la otra, como si fueran dos cosas distintas, y no lo son, van totalmente unidas las dos.
Si no, pues sí, podemos caer, o sea, si no vivimos nuestra fe enriqueciéndonos espiritualmente a través de la doctrina, de la oración, entonces después difícilmente podremos llevar a cabo la ayuda a los demás adecuadamente, o podremos caer en lo que es una filantropía, pero no en una caridad cristiana. Y podemos perder totalmente la fuerza y podemos volvernos cada vez más egoístas, porque tened en cuenta que para llegamos a darnos verdaderamente a los demás cuando el Señor nos llena de esa gracia. Después por carácter podrá ser más filantrópico o menos filantrópico, ¿no? Pero que realmente pues esa coherencia de vida que tenemos que tener, ¿no?, está basada precisamente en la doctrina y en la fe. Ya vamos terminando, lo único que me falta ya por explicaros es que este catecismo pues se articula en 4 partes. Ya para el domingo que viene, si puedo igual os daré, si puedo os doy en adelante un día antes, porque el de hoy habrá algunos que me vaya a decir: Sofía, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Para qué nos hablas de esto? ¿Por qué no empiezas ya con el meollo? Pero quiero, de verdad yo lo que quiero es también asentaros en la doctrina y en el conocimiento, y que sepáis el por qué, cómo surgió, de dónde viene. Bueno, pues el catecismo se divide en 4 partes. La primera es la fe, que es el credo. Bien analizado, que os voy a estar hablando mucho tiempo del credo, Es una maravilla. Bueno, ¿qué os voy a decir? El credo, después vienen los sacramentos, los mandamientos y la oración. Son las 4 partes que conlleva. Dentro de los sacramentos pues tenemos la parte de liturgia, todo eso, ¿no? Realmente pues está, como dijo San Juan Pablo II, ¿no?, que es un reflejo de lo que dijo el Señor de: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino lo encontramos en los mandamientos. La verdad la vamos a encontrar en el credo, lo que creemos, las verdades fundamentales, ¿no? Y la vida, pues la encontramos en los sacramentos y en la oración. Y ya solo deciros que en el 2010 hubo con motivo de una clausura, una reunión de sacerdotes en Roma con el Papa. Y en el año sacerdotal, el 2010 fue el año sacerdotal, debido al centenario del Santo Cura de Ars, ¿no? Y en esta clausura el Papa se reunió pues con los sacerdotes, y un sacerdote africano que le planteó el que él veía que los teólogos, ¿no?, estudiaban, o sea, se refería como en general, ¿no?, hay teólogos y teólogos, pero que como que estudiaban a Dios como diseccionándolo, como si fuera un objeto. Y Dios no es un objeto, por supuesto que no. Al revés, Dios nos habla, y el teólogo lo que en su oración, en su estudio de la palabra de Dios, en su estudio de
de los documentos, lo que va a hacer es oír a Dios y transmitirnos a nosotros eso que ha estudiado, ¿eh? Pero no es. Y este sacerdote pues le decía que a veces con algunas opiniones de algunos teólogos que había leído, con algunas cosas, lo puede llevar a confusión. Y el Papa le dijo, le dijo muchas cosas, o sea, le contestó largo y tendido, pero lo más fundamental fue que nos sirve para todos, ¿no? Que para evitar la desorientación, ¿eh?, ante la arrogancia, el criterio más aceptable es el del catecismo de la Iglesia Católica. O sea, ¿qué vino a decir el Papa? Se lo dijo a los sacerdotes, pero no lo dice a todos. ¿Qué no vino a decir San Juan Pablo II? Que en un momento de duda, en un momento en que oímos que tal cardenal ha dicho, que tal teólogo ha dicho, porque además ahora con los medios de comunicación, con YouTube, con tal, de verdad que a veces nos encontramos con cara... Claro, tú ves, el padre fulanito, el teólogo fulanito, nos habla sobre tal. Y ahora tú, con toda la buena voluntad, porque te quieres formar, oye, esa charla, y de pronto te extraña algo, no te llega, o tú dices, bueno, pero ¿qué está diciendo? Que en caso de duda, el catecismo. Es el catecismo de verdad más amplio, más estudiado, más fundamentado, con más citas, es una maravilla. Y este es el que vamos a ir estudiando, bueno, con mi charla, y si alguno pues bien podéis ir leyendo el compendio, si lo veis, yo os lo voy como siempre, me decía un amigo mío, dice que yo os lo hago papilla, yo lo paso por la trituradora. Un poco las cosas, pues yo iré pasando el catecismo por la trituradora para que os llegue a todos, para que todos profundicemos y todos aprendamos. Que el Espíritu Santo en todo este estudio nos ilumine y nos ayude a consolidar, a profundizar y a formarnos para a la vez poder transmitir esta doctrina, para poder transmitir nuestra fe y para poder llevar a Dios a muchas almas, que es realmente la misión principal nuestra. Que los corazones de Jesús y de María os bendigan y que sepáis que os quiero mucho y que procuraré, vamos a ver de mediante, si la salud lo permite, que podamos seguir con este. Y que no se me olvida que si puedo, os haré también la charla sobre el sentido del sufrimiento, que me lo estáis pidiendo, y la verdad es que no he podido. No he podido. Hoy ha sido un milagro del Señor el que haya podido grabaros esto. Bendito sea Dios por siempre.